Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Saludos a todos los amigos, hermanos, a todos los miembros de la Iglesia Cristiana Armenia, a los que siempre nos escuchan. Que Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos aquí nuevamente para servirle, para honrar y ser de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Así que muchas bendiciones, Pastora Bella. Amén. Dios los bendiga. Aleluya. A todos. Y sigan aquí junto con nosotros todos los domingos a las 2 de la tarde. No te pierdas ni una prédica. Y si te perdiste alguna, búscala aquí en el canal y escúchala y edifica tu fe. Amén. Ok, vamos a comenzar una serie que hoy en día, con todo esto de la pandemia, con todo lo que todos sabemos, es sumamente necesario e importante que nosotros aprendamos este tema y esta bendición que Dios nos dio, y el tema es el reposo del cristiano. El reposo del cristiano. Dígale a su vecino, aprende a reposar. Aprende a reposar. Ok, es muy importante esta serie. Preste mucha atención, porque yo sé que muchas personas están pasando por situaciones, por tantas cosas, preocupaciones, y vamos a aprender el reposo del cristiano. Cuando llegamos a los caminos de Dios, una de las prioridades que se debe trazar el cristiano es estar en reposo, en quietud y en tranquilidad. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios depende mucho de nuestra vida física, familiar, laboral, de nuestro corazón, de nuestras actitudes que nosotros llevamos. Ya que tenemos que saber que en esta tierra, todos tenemos que entender, pasan y suceden muchas cosas que nos pueden robar la paz y la comunión con Dios. Entonces, a veces hay cosas, costumbres o malos hábitos o mal carácter o envidia o afanes, entre tantas otras cosas, que nos pueden alejar de ese reposo del cristiano. Por ejemplo, yo recuerdo hace años atrás que el Señor me dijo que no tenía que afanarme, que no tenía que preocuparme, que tenía que aprender a reposar, a estar tranquilo, a confiar en Dios, porque mis oraciones se volvían como terminaba mis oraciones, yo terminaba ansioso, afanado, porque era pedir y pedir y pedir. Entonces una persona me comentaba un problema y pedía por eso y pedía por el otro y pedía por el otro. Entonces me cargaba con los problemas de los demás, y el Señor me dio algunas pautas, alguna forma de cómo nosotros podemos entrar en ese reposo del cristiano viviendo en situaciones muchas veces adversas y difíciles. Entonces, todo esto y por muchas otras cosas más hay que saber y conocer vivir en reposo y en quietud. Ahora, para entender esto debemos ver qué principio estableció Dios, qué enseñanzas podemos aprender de la Biblia para poder vivir en reposo. Y lo primero que vamos a leer, vamos al principio, cuando Dios creó los cielos, la tierra, las aves, al hombre, que hizo la creación, porque ahí vamos a ver un principio muy valioso. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, verso 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, fue la tarde y la mañana del día sexto. Usted sabe que Dios el primer día creó una cosa, el segundo la otra, el tercero. Entonces cuando llegó el día sexto, vio que todo lo que había creado era bueno. Y luego dice, fueron acabados, el capítulo 2, fueron acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Cuando dice lo santificó es que lo apartó, porque en el reposo, porque en él reposó de toda obra que había hecho Dios en esa creación. Ahora, lo primero que tienes que entender que Dios no es que se cansó, entonces se fue a reposar en una hamaca o en una cama, no sé, o en el patio.
no es que Dios se cansó. Dios aquí nos va a enseñar un principio muy importante para nosotros, un orden sobre los días, sobre el trabajo, y usted se va a dar cuenta que más adelante, a través de Moisés, Dios establece un día de reposo para el humano. 6 días trabajará y un día descansará. Entonces, cuando leemos el primer capítulo, cuando leemos esto, Dios pudo haber hecho la tierra en 16 días o en 15 días, con los animales, con todo lo que dice aquí. Lo pudo hacer en 12 días, en 14 días, pero Dios terminó el día sexto porque el día séptimo iba a ser una enseñanza para nosotros, un principio para nosotros, que la persona debe aprender a descansar. O sea, si Dios hubiera hecho, por decirte, en 15 días la tierra, hubiera dicho, y el día 16 Él reposó, y el hombre el día 16 debe reposar. Entonces nosotros pudiéramos como humanos trabajar 16 días corridos y descansar 15 días y descansar el 16, pero no, Él estableció un principio muy importante, que es que tenemos que aprender a descansar, a relajarnos, la mente, el cuerpo, etc. Entonces fíjense que en Éxodo dice, ese día, luego que Dios lo establece, dice, no hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Imagínate usted que ese día no tenías que pensar en todo lo cotidiano de los 6 días de trabajo, ni en tus responsabilidades, ni en tus compromisos. Entonces, ahí usted se da cuenta, claro, hoy en día no es como ese día, como en esos tiempos que la gente era agricultora, ganadera y podía reposar, X. Pero hoy en día tenemos que aprender a reposar también. De repente tú trabajes de lunes a lunes o de lunes a sábado, pero tienes que aprender a reposar mentalmente y físicamente. Porque si no, eso va a afectar tu relación con Dios, tu relación con tu familia, tu vida física y tu vida espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque estamos obviando algo que nuestro Creador estableció, que está en el manual de instrucciones. Y usted cuando usted compra cualquier aparato, por ejemplo, usted compra una licuadora, un taladro, lo que sea, que eléctrico, él trae un manual de instrucciones. Dice, no puede prender la licuadora más de tanto tiempo, o no puede forzar la licuadora con esto. Si la fuerza, la licuadora se va a dañar o se va a fundir. Lo mismo el taladro. Entonces, porque ya trae un manual de instrucción. Entonces, lo mismo somos nosotros. Si nosotros nos forzamos más de nuestra capacidad, podemos dañar, sobrecargar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra vida. Y, por ejemplo, le voy a dar nada más esto. Ve, mucha gente está sobrecargada por lo del COVID. Su mente, sus pensamientos están sobrecargados como de cosas negativas. Están sobrecargados de cosas, por ejemplo, que están afectando su vida. Entonces, ¿por qué están sobrecargados? Porque su mente, o sea, de repente ellos están en su casa. Por ejemplo, es una ama de casa y su esposo sale a trabajar y viene. Pero siendo ama de casa y pudiendo descansar físicamente, mentalmente no está en reposo la persona. Y esa es la parte, la peor parte, que una persona mentalmente tampoco reposa. Entonces, esas sobrecargas de pensar que si pasa esto, si pasa lo otro, ya no puedo ir, ya no puedo venir, me tengo que lavar las manos, tengo que guardar esto, sobrecarga nuestra vida, nuestra mente. Entonces, ya en vez de pensar en la palabra, en vez de pensar en las cosas de Dios, empezamos a pensar en lo negativo. Entonces, eso tenemos que aprender para poder quitar eso, para no agotarnos y entrar en el reposo de Dios. Entonces, por ejemplo, supongamos una persona amargada que no entra
o no aprende a entrar en el reposo del cristiano, no solamente se va a sobrecargar él, sino también va a sobrecargar a todas las personas alrededor. Vea y observe la vida de una persona en amargura que no quiere entrar en el reposo del cristiano. ¿Qué va a pasar? Termina enfermo físicamente, agotado, termina mal, termina con problemas de gastritis o artritis, etc. ¿Por qué? Porque no está siguiendo el manual de instrucciones. Entonces, dígale a su vecino, aprende a entrar en el reposo del cristiano. Aprende a entrar en el reposo del cristiano. Amén. Entonces, ok, ¿qué es lo que debo hacer entonces para yo entrar en el reposo del cristiano? Mira lo que dice el Salmo 46, 10. Mira lo que dice. Dice, estad quietos, esto lo dice Dios, y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido sobre la tierra. Entonces, ¿por qué Dios dice estad quieto? Para poder estar quieto, tu confianza en Dios y en su palabra, en la Biblia, debe ser genuina y verdadera. Por ejemplo, si tú tienes un abogado, un mecánico o X persona que es de confianza, tú le entregas el carro y tú te quedas quieto, porque tú sabes que no te va a robar, no te va a estafar, porque tú sabes que esa persona es honesta. Lo mismo con Dios. Para tú poder estar quieto, tienes que confiar en Dios y en su palabra, lo que está escrito aquí, lo que Dios dice de ti, lo que tú eres en Cristo, para tú poder estar quieto. Entonces, para entrar en el reposo del cristiano debes conocer bien a Dios y confiar en Él y en su palabra. Por ejemplo, mira lo que dice aquí Proverbios, capítulo 3. Mira esto. Voy a leer capítulo 3, versos 1, 2 y 21 y 26. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y mira lo que dice, ve, paz te aumentarán. Y mira lo que dice aquí desde el 21. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Pero ¿cuándo andarás confiadamente? Cuando confíes en la palabra de Dios, que es esto. Esto es la palabra, su palabra escrita. Esto es la verdad. Tú debes aprender a confiar en la palabra escrita. Yo lo tenía aquí, pero lo llevé. Yo tengo así, como tengo estas anotaciones, yo tengo muchos versículos que los anoto y me los grabo y los internalizo, porque esa es la verdad y en cada situación los uso. Entonces mira lo que dice luego. Dice, entonces andarás por tu camino confiadamente, tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Dice, Jehová será tu confianza. ¿Cuándo Jehová será tu confianza? Cuando tú aprendas a confiar en su palabra, en lo que dice la Biblia. Tú tienes que entender que lo que dice la Biblia es un arma que tú puedes usar contra el enemigo. Cuando te vienen pensamientos, tú lo puedes rechazar con la palabra. Él sabe que la palabra es real y él no le queda más ninguna otra opción. También, si tú ahorita estás perturbado por pensamientos, por situaciones, también deberías buscar oración. Aparte de leer la palabra, deberías buscar oración, deberías buscar personas que oren por ti, pero tienes que tener en tu mente, en tu conciencia, en tu corazón, dentro de ti, que esa persona que va a orar, tú tienes que colaborar luego de esa oración. Tú tienes que entender que él va a orar por ti y tienes que cambiar tu manera de pensar, confiar en Dios.
Porque ¿qué vale que oren por ti y no confías en Dios? Tienes que aprender a confiar en Dios. Por eso que la Biblia dice, someteos a Dios, confía en Dios, resiste al enemigo y huirá de ti. Amén. Amén. Entonces, segundo, el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Mira, dice, la otra cosa, perdón, antes de leer el Salmo 23, tú tienes también para vivir confiado, estar tranquilo, tú tienes que conocer el corazón de Dios, conocer su intención, conocer cómo es Dios. O sea, cuando tú conoces su corazón, su deseo, el deseo de cómo Él quiere que tú vivas, muchas cosas, muchas cargas se van a ir de tu corazón. Ah, ok. ¿Cómo sabe? Mi asistente. Permiso. Buen provecho. Entonces, cuando desglosamos el Salmo, vemos que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mira, ve, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un pastor vela por la oveja, nunca la deja sola. La llama por su nombre. Entonces, si Dios es tu pastor, nada te va a faltar. Él es tu proveedor, Él es tu padre, Él es tu pastor, que nada te faltará. Verso 2 dice, en lugares de delicados, mire esto, delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiere decir que Dios te quiere pastorear en lugares de reposo. O sea, en otro sentido, que turbado, preocupado, ansioso, Él no te va a poder pastorear, porque no vas a poder estar en comunión con Dios. Él necesita que tú estés tranquilo, y no solamente estés tranquilo, aquí dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, la intención de Él es darte delicados pastos. ¿Cuál es el mejor pasto? Porque el pasto es lo que come la oveja. Que nosotros tenemos el pan del cielo, la palabra. Entonces Dios quiere darte lo mejor de su palabra, que tú la comas, que tú la agarras, que te alimentes con la palabra, porque ese va a ser tu alimento espiritual que te va a dar fortaleza y vida. Entonces dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. No dice junto a aguas turbulentas, no, junto a aguas de reposo, tranquilidad. Ahí en el reposo es donde tú vas a entender, vas a reflexionar, vas a leer la Biblia, la vas a internalizar, no leyendo la Biblia apurado o leyendo la Biblia pensando en problemas, no. Internalizar la Biblia en tu corazón, en tu palabra. Recuerda lo que dijo Jesús, en el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dijo, confíen, yo vencí el mundo. O sea, ¿cómo Él lo venció? Porque cuando Jesús estaba, Él no cambió el mundo. Él cambió a los hijos que se dejaron cambiar, pero la mayoría de las personas no cambian. Entonces, tú vences, el mundo va a seguir siendo como es cuando aprendas a depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dice, te hará descansar en aguas de reposo. Exacto, ya lo dijimos. Ok. Ok, entonces tienes que dejarte amar, bendecir, corregir, aconsejar. Fíjense, yo como pastor deseo que todas mis ovejitas estén bien, pero no todas ellas se dejan aconsejar, corregir, ayudar. Y así es Dios con nosotros. Él tiene todo el deseo que seamos felices, pero tenemos que dejarnos moldear y aconsejar y dirigir por Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y di, a partir de ahora, permitiré que mi pastor Dios me pueda llevar a aguas de reposo. Por eso aquieto mi mente y mi corazón y confío en Dios, que Él nunca me abandona, ni me dejará, ni me desamparará.
Porque su palabra dice Porque su palabra dice que Él me escogió que Él me escogió antes de la fundación antes del de la mundo fundación del para mundo, adoptarme para adoptarme como su hijo. como su hijo. Y mi Dios Y mi Dios es un papá bueno un papá bueno que no me va a abandonar, que no me va a abandonar ni me va a dejar, ni me va a ni dejar, mucho menos ni mucho menos me va a desechar. me va a desechar. Dele un beso a ese papá bueno. Gracias, Señor. Verso 3 dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. O sea, va a confortar tu alma y te va a guiar por sendas de justicia. O sea, te va a guiar por caminos correctos. ¿Por qué te va a guiar por caminos correctos? Para tu bien. Porque cada cosa mala que tú hagas trae una consecuencia. Por eso Él te quiere guiar por caminos correctos, por caminos sanos, para que no caigas, no vivas la consecuencia de tus acciones. Y dice el verso 4, tu vara y tu callado, dice, aunque anda en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán el aliento. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque anda en valle de sombra de muerte, quiere decir que Dios tiene un arma, que es su vara y su callado. Cuando estamos en situaciones difíciles, en momentos difíciles, Dios usa la vara y el callado. Y fíjense que en Israel, porque este Salmo 23, David era pastor antes de ser rey en Israel, entonces allá las montañas son muy escarpadas, hay muchos precipicios. Entonces, el pastor, la protección de la oveja estaba en la vara y el callado. Estas dos herramientas le daban protección y guía. La vara los protegía de los depredadores y el callado los agarraba, es como un gancho así, los jalaban por el pecho para volverlos a meter en el rebaño. O sea, que si nosotros andamos en peligro, en valles oscuros, en dificultades, nuestro pastor Dios nos va a recoger, nos va a ayudar, no nos va a dejar caer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, para vivir en reposo y no estar en temor, en preocupación, en angustia, es necesaria la disciplina y la corrección de Dios, porque la vara también es disciplina. Y el callado es un acto de amor de Dios que te está diciendo, vente, yo necesito disciplinarte, corregirte para que no te salgas del camino, pero es un acto de amor por tu bien que yo estoy haciendo. Entonces, ese es el deseo de Dios y esa es la voluntad perfecta de Dios. Verso 5 dice, preparas mi mesa delante de presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea que reposo, Dios le hizo hacer banquete en presencia de sus enemigos. Quiere decir que nosotros no tenemos que hacerle caso al enemigo, porque si no, no vamos a disfrutar del banquete. Y que el reposo, la confianza en Dios, el gozo, es lo que hará que tus enemigos que hablen mal de ti, los temores, las preocupaciones, todo eso se vaya de tu vida y tú lo cambies por la paz y el gozo y la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces diga conmigo, Señor, aleja de mí Señor, aleja de mí esos malos pensamientos, esos malos pensamientos, esos deseos de venganza, esos deseos de venganza, el orgullo, el el temor, temor, las preocupaciones. Aléjalos de mí, Señor, aléjalos de mí, porque tú eres mi pastor porque tú eres mi pastor, y yo ando en presencia de mi pastor que unge mi cabeza con aceite. Y cuando dice unge mi cabeza con aceite era para protegerlo de las plagas y había una mosca azul que esa mosca ponía una larva que podía matar a la oveja. Entonces unge mi cabeza con aceite es cubrir nuestras mentes, nuestros pensamientos, para no preocuparnos, para no creer en la mentira. Una de las cosas que he visto mucho en este tiempo de pandemia, que las personas como están encerradas, como han visto tantas cosas y hay tantas malas noticias, entonces afectan los pensamientos de las personas. Entonces tenemos que renunciar a todo eso. Y el Señor dice que nos quiere sanos, nos quiere útiles, sanos para servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el Señor quiere que vivamos sanos y libremente. Y luego el verso 6 dice
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Dios moraré por largos días. Entonces, si reunimos todo lo anterior, si nos dejamos pastorear en aguas de reposo, si nos tranquilizamos, entonces ahora podemos decir, como dice él, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Diga conmigo, ciertamente. Ciertamente. Diga, de verdad. De verdad. Como dicen en el Oriente, diga, de verdadita. De verdadita. El bien y la misericordia El bien y la misericordia me seguirán me seguirán todos los días de mi todos vida. los días de mi vida. Y en la casa de Dios En la casa de Dios moraré por largos moraré días por largos y días por la eternidad. por la eternidad. Entonces, ellos, el bien y la misericordia, las cosas buenas y la misericordia nos van a seguir, nos van a acompañar todos los días de nuestra vida. O sea, que ya nuestra mente, nuestro corazón debe creer y confiar en Dios. Y tú dirás, oye, pastor, pero yo estoy presentando muchos problemas, tengo muchas preocupaciones, tengo mucho esto. Así como tú, todos nosotros estamos presentando problemas, situaciones dentro de la familia, etcétera. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos decisiones: o ocuparnos y preocuparnos y empezar a pensar en lo malo, o ocuparnos y confiar en Dios. El problema puede estar, pero yo tengo que estar en reposo para poder ayudar a los demás, en el reposo del cristiano. Así que hoy te invito, que esta serie, comenzamos hoy, las otras enseñanzas vamos a dar también la parte espiritual, en la parte de la guerra espiritual también. Pero yo te invito hoy que tú comiences a entrar en el reposo del cristiano, de nosotros, lo que nos toca. Recuerda, Dios hizo la tierra todo en 6 días. Formó, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, la decoró, puso animales, puso de todo en 6 días. Y dijo, el 7º día descansa. O sea, quiere decir que nosotros estamos hechos no para vivir bajo presión constante, bajo pensamientos malos constantemente. Nosotros estamos hechos para fluir en descanso y en paz. Así que le pido a Dios que el descanso de Dios, que la paz de Dios gobierne tu vida. Léete Filipenses capítulo 4 y ve todo lo que habla de la paz. Apréndete los versículos de la paz. Léete Juan 14, 27. Léete Romanos 14, 17. Léete todo lo que tenga que ver con eso. Internalízalo y pídele a Dios de su paz. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pastora Bella. Amén. La paz de Dios y el gozo de Dios que fortalece nuestras vidas. Y Dios, su voluntad es de bien para todos, nunca de mal. Siempre su voluntad perfecta es de bien para cada uno de sus hijos. Entonces, agarrémonos de sus promesas y no creamos las mentiras del enemigo. Amén. Así que bueno, Dios te bendiga. Nos vemos en esta serie el próximo domingo. Así que Dios te bendiga. Bachik, chao.